las diferencias entre las relaciones de poder. La primera distinción que vamos a encontrar en los textos es la distinción entre política y sociedad. ¿A partir de cuándo podemos hablar de la distinción entre política y sociedad? No es la política una forma de relación social, no se define a partir de la relación e interacción de los individuos bajo una estructura, bajo una organización societal. Probablemente sí, probablemente así era concebido, ¿no? Desde Aristóteles, en los griegos, pero esta relación entre política y sociedad ha ido tomando diferentes matices, y hoy por hoy es necesario distinguir la política y delimitarla como un campo autónomo distinto al del social. De hecho, no es hasta Comte, en el siglo XIX, por ejemplo, que podemos hablar de una ciencia que estudia a la sociedad, a las expresiones sociales, a la acción social, llamada sociología. Propiamente, ¿qué estudia la política? Estudia la acción política. Si hay perspectivas funcionales, relacionales, estructurales, para definir qué es la acción política, para definir la política como tal. La distinción, la separación entre política y sociedad es útil en tanto que desde las relaciones de poder no nos interesaría estudiar, analizar todo tipo de relación social. Solo aquellas de dominación política, solo aquellas en donde encontramos que entre dos actores, entre relaciones, uno puede imponer a otro una conducta a través de una fuerza legítima. Ustedes verán como Bobbio, por ejemplo, cuando está tratando de analizar las distinciones entre política, sociedad y economía e ideología, ofrece 3 herramientas para esta distinción y opta por una. ¿Cuáles son estas herramientas? Una es la percepción de cuáles son las funciones de la economía, las funciones de la política, las funciones del poder económico, las funciones del poder ideológico. Y ciertamente vamos a encontrar que estas distintas formas o expresiones de poder tienen funciones semejantes o funciones relativas, en donde pues es difícil con precisión distinguir las relaciones de dominación a nivel, digamos, de una familia, en donde ahí hay una relación social de poder, ¿no? En una empresa, en una corporación, ¿no? En donde hay una relación también jerárquica entre jefes y gente a su cargo. En las relaciones económicas, ¿no? Hay un poder económico basado en el dinero, basado en quien tiene la propiedad sobre ciertas formas de producción. Y bueno, tampoco los fines que se persiguen entre la sociedad, la economía, la política, nos permiten con precisión distinguir el fenómeno del poder político de otros. Podemos hablar, sí, de una manera muy general, que el bien común es el fin principal de la política, pero
ese bien común tiene sí un problema de relativización en cuanto a su definición, dentro de su concepción, pero ¿quién no diría que en la economía también se persigue el bien común, el desarrollo, la prosperidad, ¿no? La riqueza de la ciudadanía? ¿Es eso o no parte del bien común? Por ello, para Bobbio, la mejor herramienta, ¿no?, que nos permite distinguir entre las relaciones de poder que interesan a la política de las relaciones de poder que se dan en la sociedad o en la economía es el medio a través del cual se ejerce la dominación. En el campo de la política, el medio, dice Bobbio, es la fuerza. ¿Qué fuerza? Pues pensemos en Kelsen, pues es la fuerza que legítimamente detenta el Estado, ¿no? El Estado es esta organización que monopoliza legítimamente, ¿no?, la coacción, ¿sí? Ese medio lo encontramos en otras formas de dominación, en las relaciones económicas, en las relaciones sociales. Podríamos atribuirle a los padres de familia, a los ámbitos, digamos, de decisión más altos de una organización, les podríamos atribuir que tienen legítimamente el poder para coactivamente obligar a los individuos a llevar a cabo ciertas acciones. Pues la respuesta para Bobbio es que no, que es solo el Estado, y que es la política, el poder político al campo al cual le podemos atribuir ese poder coactivo legítimo. Esto ya nos introduce también en otro concepto, el concepto de Estado. Y la relación entre política y derecho, porque cuando mencioné, bueno, el Estado como forma de organización que monopoliza legítimamente la fuerza coactiva, necesariamente nos obliga a pensar en la relación entre política y derecho. ¿Qué es el derecho? Bueno, esa pregunta no es propiamente materia de la teoría política, pero si acudimos a Bobbio y a Kelsen, por ejemplo, es innegable que hay que reconocer distintas concepciones sobre el derecho, pero la que más, digamos, se acerca o la que es relevante para estos efectos es aquella que lo define como este conjunto de normas que emanan de una autoridad que tiene el poder, que tiene la legitimidad para crearlas. Y es este conjunto de normas producto, de alguna forma, de la política o del poder político, de las autoridades políticas, y como tal sirve de instrumento para el ejercicio de la fuerza legítima. Ahí volvemos a la pregunta de, bueno, y entonces la política subsume al derecho, el derecho está al servicio de la política. Podemos definir la política solo a partir de la existencia también de un conjunto normativo. La sociedad necesariamente tiene incluye una definición de derecho, tiene que tener un elemento de derecho. Aquí lo que encontramos también en la lectura de Bobbio es, en primer lugar, la referencia
al liberalismo económico o a las perspectivas de la economía clásica, ¿verdad? En donde, según Bobbio, es sobre todo autores como Adam Smith, y toda esta perspectiva del liberalismo económico, las que nos arrojan una idea de la sociedad también como algo autónomo, como algo que puede tener un desarrollo sin necesidad de este conjunto de normas que emanan de una autoridad. ¿Por qué? Porque su visión sobre la economía está permeada por esta idea de la mano invisible, o esta idea de que hay unas leyes del mercado que no se corresponden a las leyes que emanan de una autoridad, que permiten que una sociedad funcione, se ordene y se desarrolle sin que necesariamente las tenga. Creo que esa es una visión nada más sobre la sociedad, pero que en su momento fue útil también para ir empezando a aclarar y a distinguir los ámbitos entre política, sociedad, economía, derecho. Desde un punto de vista moderno, difícilmente podemos pensar que la sociedad, la convivencia entre los distintos grupos, individuos, puede prescindir de un conjunto de normas. De hecho, también la reflexión que hace Bobbio al respecto nos obliga a pensar la idea de Estado, sociedad y derecho. Nos obliga a pensar la relación de Estado, sociedad y derecho como una relación fuerte, una relación necesaria. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la legitimación, hay una distinción relevante entre Estado de derecho y la concepción tradicional del Estado, o la justificación que da la filosofía política nos permite distinguir entre ejercicios de poder justos o injustos, legítimos o ilegítimos, siempre en relación con el derecho y con la ética y con principios sobre las formas de gobierno. Y el derecho, la ética y las formas de gobierno, de alguna forma son expresiones de la sociedad. Por ello que la relación política, sociedad, derecho, y concretamente política y derecho, es una relación fuerte, y es mucho más difícil encontrar la separación entre ellos. Eso no significa que como disciplinas no sean autónomas. Sí, el campo de lo jurídico creo que es perfectamente distinguible. Los conceptos que usa el derecho son perfectamente distinguibles. Los conceptos de la política son perfectamente distinguibles, y también los de la sociología. Ahora, el concepto de Estado. Y el Estado se puede definir desde muchas también aproximaciones. Yo les diría, el Estado es objeto de estudio, sí, de la política, sí del derecho y sí de la economía. Y a partir de la disciplina en la que nos ubiquemos, vamos a operacionalizar el concepto de Estado. Desde la ciencia política contemporánea, desde la filosofía política, creo que el concepto de Estado se ha modificado de una manera trascendental. ¿Por qué? Porque hoy por hoy
no solo se trata de una organización burocrática, de una organización política, que comprende solo a la autoridad, comprende a todos los actores sociales. Entonces ya no podemos tener una concepción monolítica de Estado. Hay una aproximación plural sobre lo que es el Estado. Podemos distinguir actores políticos, distinguir acción social como parte de nuestra idea de Estado, y además dentro de un Estado vamos a encontrar diferentes formas de relación comunitaria, diferentes formas de relación social, y por lo tanto de relaciones de poder político, inclusive diferentes fuentes del derecho. No solo hablamos hoy en día del derecho como algo que emana de la autoridad, también se reconocen campos sociales y relaciones sociales de los cuales emanan conjuntos de normas que pueden ser distintos, complementarios, pero sobre todo que tienen una función de regular a ciertos grupos sociales, a ciertas comunidades, sin la necesaria intervención o validez del Estado sobre esas normas. Y también son objeto de estudio, por supuesto, las relaciones de poder que se dan ahí. Son objeto de estudio las relaciones sociales desde estas tres distintas disciplinas. La ciencia política hoy en día usa otros conceptos que también parecen ser más neutrales que el concepto de Estado, como el concepto de sistema político. Y se refiere ya no solo a entidades o a organizaciones, a formas de estructuras, sino también a procesos, a procesos de tomas de decisión, a procesos de participación política, a procesos de representación política. Por tanto, la aproximación tanto de la ciencia política como de la teoría política, como de la filosofía política, hoy en día se hace operacionalizando conceptos distintos al del Estado, porque también el campo de estudio es tan amplio que dependiendo la visión que tengamos al respecto y los objetivos, los propósitos, pues se tiene que acotar. Y con esto también ya voy a cerrar esta sesión para exhortarlos a que cuando se lleven a cabo las lecturas que están definidas para este módulo, nos preguntemos no solo qué es lo que busca el autor, qué preguntas busca responder, sino también qué pretensión tiene. Tiene una pretensión de explicar de una manera macro, de una manera muy general, de aproximarse a grandes preguntas, o lo que se está buscando es la explicación de fenómenos más micro, de fenómenos más puntuales, de fenómenos que se pueden circunscribir no solo por la temporalidad, el contexto, sino también se busca, por ejemplo, simplemente explicar relaciones individuales o relaciones institucionales en un campo muy específico, ¿no? O sea, se busca la especificidad y quizá la profundidad. Los invito a que pues recorramos, ¿no? Las lecturas que están definidas en este temario, con siempre preguntándonos
cuál es el objeto de estudio, cuáles son las preguntas relevantes, cuál es el método que se utiliza y qué pretensiones tiene el autor. Creo que con ello vamos a facilitarnos el alcance de los objetivos y van a tener mucho más claridad a partir del propio estudio que ustedes hagan que lo que yo en estas cápsulas pueda transmitirles. Creo que por hoy cubrimos los distintos conceptos. La pretensión era sobre todo problematizarlos, y la próxima semana pues vamos a profundizar en algunos de estos a través de las teorías clásicas del pensamiento político. Muchas gracias.